aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Gracias al Dios y Padre nuestro, quien nos provee este material para que podamos conocer sus enseñanzas, por lo que te invito a que juntos estudiemos la lección número 11, la cual lleva como título Sigue hablando. El versículo para memorizar dice: No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Es tiempo de orar. Dios y Padre nuestro, que estás en las alturas de los cielos, gracias por la oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: ponemos de manifiesto la gracia de Dios donde quiera que estemos. Párate y estírate tanto como puedas. ¿Cómo te sientes? Imagina cómo te sentirías si estuvieras encadenado y no pudieras estirarte ni moverte libremente. Esa era la situación en la que Pablo se encontraba. Otros podrían estar deprimidos, pero Pablo estaba lleno de esperanza. Él animaba a los demás con mensajes que hablaban de la gracia de Dios. La celda está oscura y sucia. Un débil rayo de luz se filtra por la ventana. La ropa escasa del prisionero no es suficiente para protegerlo del frío y de la humedad del piso y de las paredes de piedra. Las pesadas cadenas resuenan cada vez que se mueve. Está esperando su ejecución y la pluma se desliza sobre el papel mientras escribe a sus amigos unas últimas cartas de esperanza y ánimo. Esta no es la primera vez que Pablo es encarcelado. Sencillamente es la última. Su vida de servicio a Cristo ha sido dura. Azotado por los judíos 5 veces, golpeado con varas 3 veces, apedreado 1 vez, náufrago 3 veces. 1 vez estuvo flotando en el mar durante todo un día y una noche. Su vida había estado en constante peligro, con los judíos, los gentiles y en ríos, entre bandidos, en la ciudad, en el campo y entre falsos hermanos. Había estado sin dormir, sin comer, sin tomar agua. Había estado desnudo y en el frío. La prisión no era nada nuevo para él. En cada una de aquellas situaciones, Pablo encontró la oportunidad de compartir las buenas nuevas de Jesús. Náufrago y prisionero en la isla de Malta, por 3 meses Pablo usó el tiempo para predicar. Prisionero bajo arresto domiciliario en Roma por 2 años, predicó el evangelio a los guardias y a todos los que lo visitaban. Su mensaje fue predicado primero a los esclavos y pobres, pero finalmente alcanzó a los ricos y a la casa del emperador. Pablo fue llamado a presentarse ante Nerón. El emperador era un hombre de una crueldad insólita
que gobernaba con mano de hierro. Los que se atrevían a pronunciar una sola palabra en su contra, aunque fuera su propia madre, eran ejecutados sin misericordia. Odiaba a los cristianos e hizo a miles morir en Roma. Cuando Pablo fue llamado para defenderse de los cargos de rebelión contra el gobierno, no abrigaba ningún motivo de esperanza, pero Dios tenía otros planes para la presencia de Pablo en la corte, y sabía que Pablo no dejaría pasar la oportunidad para testificar. Un prisionero romano podía hacerse acompañar de otra persona para que lo ayudara en su defensa, algo así como un abogado en nuestro tiempo. Pero nadie era tan valiente como para presentarse ante Nerón acompañando a Pablo. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, escribió a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Versículo 17. En la presentación ante un tribunal que haría temblar a muchos, Pablo actuó en forma tranquila en una sala abarrotada de gente y presentó la verdad de Jesús. Personas de diferentes países lo escucharon con asombro mientras explicaba cómo Jesús pagó el precio para salvarnos de nuestros pecados. Las palabras de Pablo y la paz de Jesús que se mostraba en su rostro convirtieron a muchos de los que lo escucharon. Nerón mismo fue influenciado por la predicación de Pablo y lo envió de regreso a la prisión en lugar de echarlo a los leones en una ejecución pública. Finalmente, Nerón ordenó que Pablo fuera decapitado, pero hasta en su ejecución Pablo predicó el Evangelio de Jesús. Algunos de los soldados que observaron su muerte fueron convertidos por sus palabras y por la presencia de Dios que los rodeaba. Pablo no se quejó de que Dios lo hubiera abandonado mientras estuvo solo en aquel sucio calabozo. Su fe en el Salvador jamás flaqueó. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor me otorgará en aquel día. Escribió en su última carta a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Pablo fue llamado a servir al Señor en circunstancias extremadamente difíciles, pero tanto en la prisión como delante de uno de los dictadores más famosos de la historia o en el camino a su muerte, siempre encontró una forma de servir. Él sintió la presencia de Dios aún en las peores circunstancias y empleó cada una de ellas para compartir su fe. No sabemos lo que la vida nos traerá, pero Dios ha prometido estar con nosotros sin importar lo que nos espere. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, prometió Jesús. Mateo capítulo 28 versículo 20. Esta es una promesa que nosotros, al igual que Pablo, podemos llevar a donde quiera que vayamos. Recordemos el versículo para memorizar. No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Hechos capítulo 18 versículos 9 y 10. El mensaje de la lección es: ponemos de manifiesto la gracia de Dios donde quiera que estemos. Es el momento para la actividad del sábado. Resuelve el acertijo titulado No importa qué. Estas son las instrucciones. Encuentra el versículo de la Biblia siguiendo el patrón indicado por la línea roja. Además, comienza a memorizar el versículo de esta semana. Cantemos la alabanza, fiel en toda prueba. Son muchos desafíos que vivir. Paro para oír lo que la voz de Dios me va a decir.
Es tiempo de orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la lección de hoy, gracias por haber sido nuestro Maestro. Por favor, Señor, ayúdenos a ser fiel como el apóstol Pablo. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.